Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es María Dolores Rodríguez. Espero que se esté oyendo. Cualquier cosa me avisan, estaré pendiente del chat o de si hablan. Em, bueno, seré su facilitadora para mecánica de fluidos de este trimestre. Si tienen alguna pregunta con respecto a algo de... se desconectó la otra persona que había entrado. Ok, si tienes alguna pregunta, José Francisco, sobre algún punto relativo a cualquier cosa del aula, de la materia, etcétera, podemos aprovechar mientras damos tiempo a que se conecte alguien más. De hecho, sí tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con el contenido, pero No importa, dígame. Ujú. eh, no es por, no es por ser grosero ni nada por el estilo, pero cuando estaba haciendo como el listado para el horario, o sea, para actividades, Ajá. quería meter mecánica de fluidos a presencial es como, porque es una materia que es mejor verla presencial que en virtual. Pero Claro. pero cuando traté de Pero cuando hicimos el horario junto a mi mamá, solo Ajá. me salía la opción virtual. Mm, Bueno, la verdad que esa parte yo no la manejo bien. Tendrías que hablarlo en control de estudios o con el coordinador o la coordinadora del núcleo, pues. ¿Tú estás dónde? ¿En qué núcleo estás? Maracay, en Puerto Ordaz, en San Antonio. Ah, estoy en La Laguna. Ah, ok. Ok. ¿Y a qué núcleo pertenecerías tú? ¿Núcleo en qué sentido? Ok, para la clase presenciales, ¿en qué ciudad está la universidad? Pues, en Maracay. Sí. Ah, ok, ok. Que no te había entendido antes, disculpa. Bueno, tendrías que hablarlo entonces en la coordinación si la quieres pasar a presencial. Yo creo que si la quisieras pasar a presencial es posible que te dieran la oportunidad. Pero a lo mejor es que ya estaba full el aula presencial. La verdad que no sabría decirte porque esa parte no la manejo yo. Bueno, Tendría. igual pregunto mañana. Exacto. Ok. Bueno, mira, en función de que, como no, si ¿tienes alguna otra pregunta, alguna otra? No, solo quería eso. Bueno, vamos Eh, entonces eh. a comenzar un poquito con la reunión, como la tengo planteada, y por el camino, cualquier duda que tengas, ya sabes, me vas a preguntar. Ok. También por el foro de anuncios. Yo hago siempre un repasito muy corto porque se supone que tú no eres nuevo en la universidad, ¿verdad? Tienes ya tiempo en la universidad, pues estás en Ah, mecánica de los fluidos, me imagino que por lo menos tercer trimestre debes entrar. Cuarto, bueno, sí, bueno, cuarto. cuarto, exacto. Entonces, bueno, pero siempre hago un repasito como genérico, rapidito, de los puntos del aula virtual. Bueno, por si acaso hay algo que no recuerden. Tenemos el campus y tenemos aquí en la primera, en la página nuestra. Para Ajá, acceder al campus, por el campus accedemos al aula virtual y por accedemos a la zona del estudiante, que es donde ustedes encuentran su calificación y eso. ajá. Debe recordar que estos botones que tenemos acá, que es el foro de anuncios, que es importante que lo revisen siempre porque ahí es donde nosotros colocamos toda la información. El, Ajá. el foro de dudas es en el foro de anuncios ahorita tenemos la bienvenida, el plan de evaluación, el cronograma y los listados de las materias. También está, bueno, ahora lo vemos. En el foro de dudas es bien interesante porque para el aula virtual, lo que pasa es que la mayoría de los alumnos no lo aprovechan, ¿no? Pero tú que veo que tienes interés en tener más comunicación, pues, porque por eso te gusta la presencial, pues mira, en el Sí. foro de anuncios, las dudas que tengas cuando estás viendo en el aula virtual la materia, la podemos poner acá. Cuando tú entras al foro de dudas, agregas un tema y si le das Ajá. acá donde dice avanzada, aquí tenemos herramientas, ahí puedes subir imágenes, puedes escribir muy cómodamente cualquier duda que tengas, pues para expresarte es muy cómodo. Y, Ah, está. y la ventaja del foro de dudas es que podemos hacer hasta como una reunión, pues como si estuviéramos en clase, aunque Tipo para discutir un tema como exacto, para facilitarnos los exacto. ejercicios. No necesariamente lo vamos a hacer en forma síncrona porque
a lo mejor no nos comenta, a lo mejor hay un momento que estamos conectados todos o algunos, pero Y claro, se cae la red. ajá, pero yo todos los días reviso, o por lo menos un día sí y otro no, y entonces les voy dando información, les puedo subir yo una presentación, les puedo preparar unas diapositivas aclarando las preguntas que me tengan y las podemos compartir entre todos. Esa es la ventaja del foro de dudas, pero la realidad es que no se le da la importancia o no lo usamos tanto como yo pienso que podríamos usarlo en las tablas virtuales para Ok. mejorar todo el conocimiento, el aprendizaje. Ajá. Ok, en el foro déjame ver que lo puedo compartir por acá. Fíjate, este es el aula. Aquí estamos entrando en el aula. Aquí tengo la consulta del plan de evaluación. Yo les Ajá. agradezco a todos que entren a la consulta y me la aprueben. Recuerden que es importante que ustedes revisen el plan de evaluación y lo aprueben para nosotros después colocarlo formalmente. Ok. Y aquí tiene, fíjate que está sobre las actividades síncronas, que esta es la que estamos ahorita. Ok, continuamos entonces. El plan de evaluación nos dice, bueno, aquí dice 2024-2, me disculpa, es 2024-3, no lo corregí, pero no importa, es más o menos lo mismo, le corregí otras cosas, pero esa no. Ok, entonces en este trimestre, como en la mayoría de los trimestres, tenemos 4 actividades evaluativas, 4 sumativas, cada una va a tener un 25%. Después tenemos las 4 videoconferencias y tendremos la actividad remedial, que si cuando después que hayamos realizado las 4 actividades sumativas, el promedio no te da para probar la nota, pues entonces sabemos que si el promedio de las 4 ha sido, si has entregado las 4, han sido calificadas y su promedio es superior a 8 sobre 20 o 38 sobre 10, tienes la opción a presentar la actividad remedial. ¿Ok? Sí, Entonces, claro, no puede ser ni más ni menos. no, tienes que tener más de 8. Ah, ya, ok. Con menos de 8 como promedio no tienes la opción, Sí, perdón, me confundí. no tienes el derecho. Entonces, ok. Es importante que siempre, no, si no lo han bajado todavía, el Reglamento General de Evaluación Estudiantil Privado, y lo lean y lo tengan a mano para que conozcan sus deberes y sus derechos también dentro de la universidad. Ok, el plan de evaluación es de este tipo, ya lo tienen en el aula, ya lo conocen, entonces bueno, sí les agradezco que respondan la encuesta para cumplir con eso. Las, las actividades evaluativas, las sumativas, vamos a tener en cada una de ellas las instrucciones de la actividad, que siempre es bueno que las lean. Este, tenemos indicaciones de orden técnico, académico, también a veces encontraremos material de apoyo o de referencia, tenemos los criterios de evaluación, que es interesante también que los lean para que sepan cómo lo vamos a evaluar. Recuerden que cuando estamos haciendo una actividad, la vamos a hacer como si estuviéramos haciendo igualito una actividad presencial. Simplemente ustedes van a tomar Disculpe, hoja. Dime, dime. ¿puede ver el chat? Por aquí está un tal Jesús. Uf. ¿Cómo, perdón? El chat da ahí un tal Jesús. Jesús. Ah, ok, déjame ver. Bienvenidos los que se acaban de... Buenas noches, bienvenido Jesús, Arturo, y este debe ser Jesús el Pai. Ok, estamos haciendo un recuento en primer lugar de la, los conceptos como que generales del aula, ¿verdad? Entonces les decía que las actividades sumativas, ¿cómo las vamos a hacer? Es como si ustedes hicieran una actividad presencial. Ustedes van a tomar unas hojas que sean limpias, pueden ser reciclables, pero que se vean limpias, bien. Ustedes van a hacer manualmente sus ejercicios, uno a uno. Después le van a tomar fotos, lo suben a un archivo de Word y les voy a recomendar, tanto para ustedes como para mí, cuando ya tengan todas sus fotos en el Word, les agradezco que lo hagan ordenado, porque realmente es muy complicado y muy difícil. Hay personas que se descuidan y entonces ponen sin numerar las páginas, después las páginas desordenadas. Yo empiezo a corregir un ejercicio en la primera página y en la siguiente página no hay continuidad, de repente la continuidad está 2 o 3 páginas después. Entonces así es muy difícil corregir. Yo les agradezco que tomen en cuenta eso y sean ordenados y organizados. Ok, entonces lo que les comentaba. Sacan las fotos, las suben al Word, las colocan en Word ordenadamente y después se colocan, hacen clic con el ratón sobre una de las fotos y en las herramientas, después que esas serían las herramientas de imagen que van a encontrar arriba de la pantalla, en la parte superior, del lado izquierdo, van a encontrar como un cuadradito con 4 flechitas en las puntas que es para comprimir las imágenes. Recuerden que nosotros ahorita cuando escaneamos o sacamos fotos con nuestro celular,
son unas imágenes demasiado pixeladas, demasiado con demasiados píxeles que es muy pesada. Ha pasado, he tenido oportunidades en las cuales ustedes han conseguido subir algún archivo, pero después Word mismo me dice, miren, no se puede bajar porque es demasiado pesado. Entonces, si nosotros cuando le damos ahí a ese cuadradito que les estoy diciendo, después de haber seleccionado una foto, él lo primero que te pregunta es que si esa sola o que si todas. Entonces tú le pones la opción de que te las hagan todas. Y después te da varias opciones, una que es para correo, otra que es para documento. Escogen alguna de esas dos, correo o documento. El Word lo que va a hacer es que todas las imágenes te le va a bajar el peso y te lo va a dejar que se vean nítidas, que se vean bien, pero el exceso de peso se lo va a quitar. Entonces ustedes le dan a guardar y ese es el archivo que me sube. Recuerden que yo les pido, por favor, que el archivo le pongan nombre en el que esté el nombre de ustedes y el número de la actividad. Por ejemplo, S1, S2, S3, no importa. Lo Tipo pueden. nombre, estudiante tipo Jesús, sumativa uno Exacto. mecánica. Exactamente. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo que descargar todos esos archivos en mi computador para corregírselos, ¿verdad? Y yo se los corrijo y yo les pongo la retroinformación dentro de ese mismo archivo. Entonces, si ustedes le ponen sumativa uno nada más, ¿verdad? Cuando yo baje ese archivo, me va a sustituir a otro archivo que decía sumativa uno. Entonces, después, bueno, yo le tengo que empezar a poner nombres para poderlos mandárselos a ustedes y tenerlos guardados. Además de que, no sé, me parece que es importante que de repente ustedes los tengan identificados bien en su computador también para cuando los necesitan. Entonces, Ah, y eso también el informe tiene que tener portada. ok. Entonces, bueno, esos son detallitos genéricos de las instrucciones para enviar la asignación. Recuerden de todas maneras la fecha de entrega, no se pasen de la fecha de entrega, traten de estar dentro de esas fechas de manera que no tengan que después, ay, profe, se me pasó, me olvidé, porque Ah, hay momentos en que no podemos estar. profe, disculpe. Dígame. Jesús dice, disculpe, ¿los ejercicios los publicará dentro de cuánto? Disculpe, los ejercicios los publican, bueno, el día de fecha de la actividad. La actividad tiene una fecha de inicio, ese día se le colocan los problemas. Los ejercicios los coloco el día de inicio de la actividad. ¿Ok? Ok. Bueno, no sé si ustedes es la primera vez que ven aula virtual o ya han hecho otras materias en aula virtual o solo han hecho presencial. Bueno, yo ya he hecho mecánica en otras, pero fue presencial y esta es la primera vez que hago en virtual. Ah, Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, los que han visto virtual, creo que la mayoría de los profesores colocamos los ejercicios el día de inicio de la actividad. La actividad, la sumativa uno inicia el día 7, creo que es, déjenme revisar. La actividad uno inicia el día 7 de octubre. Entonces tenemos estas 3 semanas para estudiar el material. Entonces, bueno, les recomiendo que empiecen a estudiar la unidad uno. Y lo que le comentaba antes de que llegaran ustedes, José Francisco, que cualquier duda, cualquier pregunta de los ejercicios que estén haciendo o de lo que sea, pues miren, por el foro de duda es bien, bien práctico eh, manejar. Ok, vamos entonces, si no tienen alguna otra pregunta de genérica, algo así, vamos a entrar un poquito a dar unos conceptos básicos sobre mecánica de fluido. ¿Les parece? ¿Tienen preguntas? ok, ok. Ah, y también va a publicar tipo videos o cosas por el estilo para Perdón, tipo. disculpa, estaba leyendo y no capté lo que me estabas diciendo total. ¿Qué me decías del video? Bueno, bueno, sobre los videos, vi lo que estaban ahí, pero era más tipo operaciones y Sí, yo, no, son videos como más genéricos, sí, sí. Pero bueno, siempre es importante verlos porque nos dan conceptos generales. ¿Ok? ok, Yo tampoco no tenemos demasiado tiempo, entonces tampoco tengo mucho, muchos ejercicios, pues, pero básicos y cualquier otro, bueno, cuando estén haciéndolo y tengan dudas, yo les preparo material si tienen alguna duda. Vamos ok, a repasar en forma general y sencilla lo que es la mecánica de fluidos, que es la ciencia que eh, con los ejercicios de la vuelta que están publicados pueden practicar, claro, por supuesto, con todos los ejercicios y pueden practicar para la sumativa uno. Sí, yo creo que
y cualquier ejercicio que ustedes busquen por la web o algo así que quieran practicar y tengan alguna duda, pues me lo plantean, me lo suben y yo le- les aclaro todas las dudas que puedan tener, ¿ok? Vale, entonces la mecánica de fluidos decíamos que es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento, y la interacción que ellos puedan tener con otros fluidos, con otros sólidos en su parte, en su frontera. Repasemos los estados de la materia. Tenemos estado sólido, fluido y plasmático. Dentro de los fluidos tenemos el estado líquido y el gaseoso. El sólido, todos sabemos que no se deforma, que es incompresible y que no cambia su volumen. En los Claro, fluidos, porque tiene masa, masa. exacto. Los fluidos sí tienen masa, lo que pasa es que no, es muy densa. En los fluidos tenemos líquido y gaseoso. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contienen y no son compresibles. Los gaseosos se definen como el agrupamiento de partículas con poca atracción entre ellas, ¿no? Y que al chocar unas contra otras se expanden en el espacio. La materia gaseosa o los gases son compresibles. Y el plasmático es un estado muy parecido al gaseoso, pero que posee partículas cargadas eléctricamente, es decir, ionizadas. Como tormentas eléctricas. ¿Cómo? Como tormentas eléctricas. Podría ser. Entonces, fluido. El fluido entonces no tiene forma específica y se puede acomodar dentro del recipiente que lo contiene. Los líquidos a una temperatura y presión determinadas van a ocupar un volumen determinado. Los gases a una presión y de temperatura determinada también tienen un volumen determinado, pero si los ponemos en libertad, ellos se van a expandir hasta ocupar el volumen, todo el volumen que ellos puedan mientras no encuentren algo que lo limite. ¿Okay? Ah, Las propiedades de un fluido. En la unidad número 1, que vamos a ver nosotros, lo que vamos a estudiar básicamente son las propiedades de los fluidos. Las propiedades de un fluido son aquellas magnitudes físicas cuyo valor nos define el estado en el que el fluido se encuentra. Esas propiedades serían densidad, peso específico, volumen específico, viscosidad y gravedad específica. Entonces, ¿cómo definimos la densidad? La densidad se define como masa por unidad de volumen. Recuerden que estamos en física, que estamos estudiando ingeniería y que tenemos que acordarnos de que tenemos que utilizar los símbolos que internacionalmente se utilizan o están definidos para cada magnitud, igual que en matemáticas, igual que en química. Ok, tenemos que acostumbrarnos a eso porque vamos a ser ingenieros y no es como desde ahora tenemos que aprender a ser como más profesionales. Entonces, para la densidad se utiliza la letra griega rho. Entonces, la densidad que la utilizamos, a veces hay algunos que les cuesta un poco escribir el rho, pero nada, practíquenlo un poquito, es como una P, pero no es P, porque la P la usamos para presión, para otras cosas. Entonces, si ponemos una P y tenemos un ejercicio donde estamos trabajando con densidad y presión, pues mira, llega un momento que no sabes qué es densidad y qué es presión porque estás utilizando casi la misma letra. Entonces, es como una P, pero como más, como con curva, pues. o sea, como una 9 al revés. Exacto, y con una formita curva, pues entonces eso es fácil, lo practican un poquito y ya lo hacen. Entonces, bueno, como es de masa por densidad, sería masa por volumen, perdón. Masa sobre volumen, esta sería la fórmula. Y en el sistema técnico, recuerden que también estamos trabajando en física, mecánica de fluidos, parte de la física, y nosotros tenemos que trabajar con las unidades. Tenemos que recordar que se debe trabajar siempre en un sistema específico. Si trabajo en el sistema técnico, pues tengo que usar las unidades básicas del sistema técnico. Si trabajo en el sistema inglés, pues voy a usar las unidades básicas del sistema inglés. Si a mí me dan unos datos, voy a trabajar en el sistema técnico y me dieron unos datos en unidades inglesas, pues yo esas unidades las paso al sistema técnico. O si se acuerdan del otro sistema que usábamos, el CGS, el MKS, el MKS viene siendo prácticamente el técnico. Pero entonces si el sistema técnico tiene que vamos a poner la masa, que es la que tiene diferente entre técnico y entre masa y peso, pues. Es decir, el kilogramo masa tenemos en kilogramo masa y kilogramo peso. El kilogramo peso se usa en un sistema y en el otro. Entonces, yo tengo que tener claro la diferencia entre masa y peso y usar, cuando voy a usar el sistema técnico, las unidades que son para peso y masa del sistema técnico. No puedo mezclarlas porque entonces me confundo. Acuérdense que masa, peso es igual a masa por gravedad. Entonces, las unidades son diferentes.
en el sistema técnico. Ah, perdón. Yo uso peso. Ah, perdón. Puedes rayar. Ah, se me corta. Tengo aquí, qué raro, para rayar. Bueno, no puedo. Iba a escribírselos, pero no puedo ahorita. Ok, bueno, entonces fíjense, masa sobre volumen sería la densidad. Entonces, en el sistema técnico, es aquí les puse en el sistema técnico, kilogramo por metro cúbico. Cuando estamos en un fluido continuo, homogéneo, pues entonces es masa sobre volumen. Pero si tenemos que estamos trabajando en un fluido no homogéneo, que la densidad va a variar, entonces sería el diferencial de masa sobre el diferencial de volumen. Continuamos. El peso específico se define como peso específico el peso por unidad de volumen y la letra griega esta es la que utilizamos para indicar el peso específico. Entonces sería peso sobre volumen como peso en masa por gravedad. Entonces masa es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es newton. ¿Okay? Masa kilogramo, gravedad es metro por segundo cuadrado. Entonces tenemos que la unidad es newton y el volumen es metro cúbico. Entonces sería newton por metro cúbico la unidad en el sistema técnico. Igualmente lo homogéneo. ¿Ok? Ahora vemos cuánto es el volumen específico. El volumen específico se usa esta letra griega también, que es como una B chiquitica, una V. Y entonces es volumen por unidad de masa. Al ser volumen por unidad de masa, como la densidad es masa sobre volumen, pues es la inversa de la densidad. Entonces va a ser metro cúbico sobre kilogramo. Ahí tengo una pregunta, ya va. Ah, no, gracias, ok. Ok, continuamos entonces con la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que ofrece un fluido a las tensiones de cortadura. Y se utiliza la letra U, mu, que es otra letra griega y es como una U, pero fíjense que tiene un radito más grande. Entonces, la viscosidad es igual. Si el fluido está en reposo, no hay viscosidad. Porque cuando tú le aplicas a un fluido una tensión de cortadura, tú vas a provocar que haya movimiento, que una lámina del fluido se desplace sobre la otra. Entonces, si está en reposo, no hay viscosidad. Cuando le aplicas una tensión de cortadura, que viene siendo la resistencia por unidad de superficie que aparece entre dos láminas del mismo fluido que se deslizan una sobre la otra, eso es lo que llamamos tensión de cortadura. Y el gradiente de velocidad es el cociente de la velocidad con que una capa del fluido se va a mover en relación con la otra capa que se mueve. Entonces, eso es lo que nos produce o nos da el valor de la viscosidad. En la tensión de cortadura dividida entre el gradiente de la velocidad. Entonces, las unidades, bueno, pues la Newton por segundo sobre metro cuadrado. Aquí tienen algunas otras eh, de los otros sistemas. Tenemos dos tipos de viscosidad. Esta que tenemos aquí es la que llamamos dinámica y sería mu. Y la viscosidad cinemática, que es con la V chiquita, esta es la U y esta es la V, es viscosidad sobre densidad. ¿Ok? Entonces, bueno, dudas. Um, entonces, Okay. Gravedad específica. La gravedad específica, que también se llama densidad específica, es la relación que existe entre la densidad de cualquier material y la densidad del agua a 4 grados centígrados. Entonces, la densidad del agua a 4 grados centígrados es 1000 kilos por metro cúbico, que es lo mismo que 1 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Entonces, cuando yo necesito hallar la gravedad específica o la densidad específica, simplemente tomo la densidad de mi material y la divido entre 1000 kilos por metro cúbico. Fíjense una cosa que es muy importante, que en cualquier momento más adelante se lo voy a explicar. Las unidades en física, ¿verdad? Y esto es física, son demasiado importantes. Yo no puedo trabajar en un problema, en un ejercicio y poner en mi fórmula, pongo números, 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 pongo el resultado y después le pongo las unidades. No. Yo cuando estoy trabajando en un ejercicio, yo tengo que ir poniendo las unidades de cada magnitud que está dentro de la fórmula, después voy simplificando, igualito que cuando simplifico números, y llego a las unidades correctas. Eso me da a mí dos, primero, que es que se debe hacer así, y segundo, si yo me equivoco y no llego a las unidades correctas porque puse algún dato malo, yo me voy a dar cuenta porque yo debo saber cuáles son las unidades de las magnitudes. En el aula tenemos este contenido, este material, que a lo mejor ya algunos de ustedes lo han visto. Entonces tenemos la diferencia entre peso y masa, como les decía, las propiedades de los fluidos, etc. Esto se lo pongo pues como un recordatorio del aula. Yo tengo el aula por aquí. Ok, vamos a de lo que estaba hablando de las unidades, que es un punto que considero yo muy importante, que es en física, como dice aquí, el uso correcto de las unidades, las magnitudes con las que estamos trabajando es sumamente importante, es indispensable ese uso correcto.
Ejemplo, esto es parte de un ejercicio, ¿verdad? Entonces, en ese ejercicio yo tenía como datos la gravedad, la densidad del agua y había hallado con los datos que me dieron el peso específico. Entonces, yo tenía que el peso específico era esto que está acá, 9.600 newtons por metro cúbico. Y me estaban pidiendo que obtuviera la densidad. Entonces, la fórmula de la densidad dijimos que era masa sobre volumen, pero como también teníamos relación con la masa y, y el peso, pues entonces yo puedo decir que también, sacándolo de esa fórmula, combinándolas, yo puedo decir que la densidad es eh, peso específico sobre gravedad. Uso esta Espera, fórmula, pero no son, pero en ¿sí? teoría no serían lo mismo, no pueden ser lo mismo, ¿Cómo poder ser lo mismo? porque, porque a ver, tú me dijiste que presión es masa sobre volumen. Sí. Bueno, Densidad es masa sobre volumen. Densidad es masa sobre volumen. Ya bueno, vamos, sigue. vamos a revisar. Densidad es masa sobre volumen. Y peso específico, yo les tengo aclarado eso más adelante. Y peso específico es peso sobre volumen. Es masa sobre volumen por gravedad. ¿Ok? Fíjate, masa sobre volumen de densidad. Entonces, el peso específico también lo puedo poner como densidad por gravedad. ¿Sí me, Ah, ¿sí me expliqué? Ok. o sea que puede reemplazar, o sea que se puede tratar como la misma cosa. Exacto. Bueno, va- 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 No, más o valga menos. las diferencias, ¿ok? Porque, es decir, lo puedes usar como fórmula para, eh, este, para despejar según los datos que tengas. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que los datos conocidos que yo tengo que ya he obtenido es la gravedad que la tenía y había obtenido la densidad, perdón, el peso específico. Entonces yo voy a usar la densidad y hago esa relación, pues, que la densidad es también peso específico sobre gravedad, sacándolo de la igualación de aquella fórmula, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a sustituir los valores. El peso específico era 9.600 newton por metro cúbico, lo coloco en el numerador. Y la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Cómo resuelvo yo esto? Porque yo sé, yo puedo saber al final que en el sistema técnico, cuando yo uso estas unidades, me va a dar kilos por metro cúbico, pero yo no puedo llegar y poner esto directo. Yo tengo que hacer este procedimiento. Este procedimiento, vamos a ponerlo un poco más grande, yo creo que lo tengo en otra lámina más adelante, pero vamos a hacerlo aquí. Ok, okay. ¿Lo ven claro ahí? Mm, Ok, entonces sí. fíjense, yo voy a hacer el desarrollo de la fórmula con las, em, ok, pues cambié otra vez de la, con la Ah, fórmula de las unidades. Entonces, en el numerador yo tengo newton por metro cúbico, ok, y en el denominador metro por segundo cuadrado. Entonces, chicos, si se me sale, porque por el tiempo del Zoom, si me salgo y no hemos terminado, yo vuelvo a entrar. No se salgan ustedes si no se los permite, si se los permite la plataforma de Zoom. Si se salen, vuelvan a entrar, porque yo voy a volver a entrar si me salgo, ¿ok? Entonces, fíjense, yo coloco esto en forma de fracción para que sea más cómodo para manejar la, la doble C. Entonces, newton por metro cúbico y metro sobre segundo cuadrado. Entonces, aplico la doble C y sería newton por segundo cuadrado, ¿verdad? Newton por segundo cuadrado en el numerador y en el denominador metro cúbico por metro. Entonces, primero tengo el newton, vamos a llevarlo a kilo por metro sobre segundo cuadrado. Y primero entonces voy a sacar la doble C en el numerador, que sería kilo por metro sobre, metro cúbico sobre 1, sería kilo por metro, kilogramo por metro, perdón, en el numerador. Y en el denominador del numerador me quedaría la C pequeñita, que sería segundo cuadrado por metro cúbico. Y el denominador de la fracción principal me queda igual. Ahora tengo una fracción en el numerador y otra en el denominador, aplico nuevamente la doble C, me queda kilo por metro sobre por segundo cuadrado, kilo por metro por segundo cuadrado. Y en el denominador del numerador y la doble C pequeña sería metro por segundo cuadrado, metro cúbico. Segundo cuadrado, metro cúbico, metro. Entonces, la C principal y la C grande y la C chiquita.
Ahora simplifico, este metro se da con este metro, este segundo cuadrado con este segundo cuadrado y que me queda kilo por metro cúbico, que son las unidades. Entonces, fíjense, esto se debe desarrollar así, paso a paso, el desarrollo de la fórmula. Igual que el desarrollo de las unidades. Aquí solamente tenemos dos números, pero si yo tengo varios números, ustedes deben irlo haciendo paso a paso. Pero el tamaño, Disculpe, ajá, ¿dónde salieron el 12 y el 2500? 2500, ¿qué 2500? Ajá. Ah, no, esto, bueno, es que te dije, te comentaba. Ok. Te comentaba, estaba leyendo el chat, te comentaba que esto es un ejercicio intermedio, pues. Esto es un ejercicio que ya se viene haciendo, se había oído, eran datos del ejercicio, pero que no los tengo aquí, porque en este caso yo lo que les estoy tratando de explicar es el desarrollo de las unidades. ¿Cómo desarrollar las unidades cuando tengo un ejercicio de este tipo de densidad que tengo estas unidades en el numerador y en el denominador? Ok, ¿Ok? Vale. ok. Bueno, hasta aquí tenía yo esta presentación, pero yo tengo una por ahí, yo tenía una por ahí con ejercicio. Vamos a revisar en el aula lo que tenemos, las propiedades de los fluidos, los ejercicios que tenemos en el aula. Ok, aquí tenemos toda la teoría que es importante, la leen y cualquier duda me la preguntan. A ver, tengo ejercicios aquí, diferencia de peso y masa. Fíjense todo lo que tenemos, ¿verdad? Lo mismo que hemos visto, viscosidad, relación entre la densidad y el peso específico, que es lo que estábamos haciendo ahorita, ¿ves? La densidad Mm, y el peso específico, cómo la llegamos a eso. Aquí hay un ejercicio bastante sencillo. Calcule el peso de un depósito de aceite si tiene una masa de 825 kilogramos. Entonces, bueno, aquí son ejercicios sencillos o problema 2. Si tienen problemas, pues miren, hecho está hecho con las unidades como debe ser. Entonces, si tienen algún problema, me lo consultan, que yo les explico. Y si buscan ejercicios por el internet o yo no sé si tengo algunos ejercicios, de ver si consigo algunos ejercicios, se los puedo subir a la plataforma. Pero bueno, los pueden buscar por internet y cualquier duda, pues yo se las aclaro. Entonces, como ven, para la sumativa 1, que es la primera que vamos a tener, esta es eh, este es el tema que nosotros vamos a los sistemas de unidades. Repasen un poquito lo de los sistemas de unidades. Aquí tenemos más o menos lo que hemos hablado ya. Y bueno, hasta aquí sería más o menos la unidad número 1. Después tendríamos la unidad 2, pero eso ya serían para los otros temas. A ver, ¿alguna duda, chicos? Entonces, ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me oye? Dime. Yo tengo una duda. El tema que vamos a ver nada más en la sumativa uno es propiedades de los fluidos. Sí, la sumativa de unos puros Ok. propios. Claro, a lo mejor no van a ser tan directos como la mayoría de los que tenemos aquí, Ujú. pero eso en base a las propiedades de los fluidos, ¿ok? Ok, ok. En base a las propiedades de los fluidos. Ok, gracias. A ver, la unidad uno, el contenido de la unidad uno es esa y esa es la sumativa 1. ¿Ok? ¿Tú eres José? No. no, yo soy José, José. José, ok. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, porfa? Ay, no, Buenas noches, disculpe. ¿Se me escucha? No puede ser. ¿Aló? Buenas, bueno, disculpe. Buenas. Ajá, hable, dígame. Los ejercicios de la sumativa 1 no solo van a contener, aparte de cálculo que si de algún componente de que sea de los líquidos, también van a tener transformaciones, por ejemplo, calcule de megapascal a algo así, por dar un ejemplo. Cualquier cosa que sí, que se puede, sí, sí, claro, claro que lo puede tener. Acuérdate que todo lo que tenga que ver con la unidad uno, con las propiedades de los fluidos, yo te puedo preguntar cuál es la densidad, dándote unos datos y te pregunto cuál es la densidad del material cuyo, qué sé yo, como que está un líquido que se encuentra en un depósito con un volumen tal
y te doy datos con los que Ya, puedes obtener ya la más, ya información. más o menos lo entendí. Los ejercicios van a tener también lo que sería razonamiento. Digamos que usted no dice, hay un gas en una, ¿cómo es que se dice? En un envase el cual se está expandiendo. Calcule cuál sería su densidad cuando llega a su Es- capacidad máxima y todo eso. ese tipo de cosas, sí. O también te puedo decir, mira, tenemos Eh, un bloque de un material que no sabemos lo que es, pero entonces obtén la densidad y dime que si es oro o si es hierro o si es algo así, ¿entiendes? Porque claro, al obtener tú la densidad vas a buscar la densidad a qué se parece y puedes, En eh, tablas de elementos, si se puede decir el nombre, ¿no? sí, claro, te dice tú puedes en una tabla de elementos conseguir las densidades de diferentes materiales. Eso es lo que me preguntaba. Exactamente, que si por ejemplo el peso de bronce que nos dice, lo buscamos, si lo tenemos en una tabla a la mano, podemos reconocerlo. Claro, exacto. Por ejemplo, hay un ejercicio que es como muy típico que yo lo suelo hasta poner, pues, que es muy sencillo, que yo te doy unos datos y te digo, dime si es oro. ¿Ok? Entonces tú, nada, con los datos hallas la densidad, ves buscas en la tabla cuál es la densidad del oro y me dices, mira, si es oro porque coincide con la densidad del oro o no es oro. Pero igualito te podría preguntar si es platino o si es hierro o si es cualquier cosa. ¿Me explico? El oro es Correcto, como, ok. se suele usar el oro porque es como un material hay un ejercicio muy típico que dicen que era que Arquímedes en una oportunidad quería saber, al rey le dieron una corona de oro, le dijeron que era de oro, pero entonces él demostró que no No era de sabía si oro. era correctamente de oro y Arquímedes fue el que probó si era de oro o no. Exacto, pero ese ejercicio creo que lo hace del tema 2 pues, porque suele ser con, ¿cómo se llama? Cuando lo pones en el agua, lo sumerges y por ahí es que él calcula la densidad. Ese es ejercicio típico que lo encuentras por todos lados. Pero igualito yo te doy cualquier dato y te puedo preguntar si es oro, si la densidad es oro, o te doy otros datos y te doy la densidad y te pido que me calcules el volumen, cualquier cosa de eso. Es trabajar con las fórmulas de las propiedades de los fluidos. ¿Ok? Estre- entonces los ejercicios se resumen en simplemente razonamiento, saber lo que tenemos a la mano y seguir las fórmulas. Y si necesitamos descomponer las fórmulas para que se nos haga más fácil, hacerlo. Exactamente, y no olvidarse que estamos trabajando con física, que estamos estudiando ingeniería y que las unidades son sumamente importantes, igual que la exactitud. Fíjense, una cosa que yo he venido observando en otros trimestres, eh, eh, como estudiantes de ingeniería, nosotros tenemos que estar claros que la precisión es importante. Entonces, si yo voy a trabajar con dos decimales, sigo trabajando con dos decimales todo el tiempo. Si voy a trabajar con cuatro, trabajo con cuatro. Pero no puedo, es decir, si yo trabajo con dos decimales al principio y después trabajo con cinco, después al final, yo no sé cuál es la precisión con la que he estado trabajando. Aunque en estos ejercicios que estamos haciendo ahorita nosotros no importa, sí es importante a la hora de la verdad en el futuro en nuestro campo profesional. Cuando vamos a hacer algo, oye, lo tenemos que hacer como con precisión. Entonces es bueno acostumbrarnos ahorita. Lo general es que no trabaja en todos los ejercicios, suele trabajar con dos decimales. Es bueno que se acostumbren a dos decimales. Disculpe, con respecto a eso de los decimales que dijo, digamos que en un ejercicio que estoy haciendo me da de resultado 94,5 y usted que tiene ya hecho los resultados le da 94,3. Hay una gran diferencia y me lo va a No, tachar con... ahí no hay gran diferencia más o menos, pero a veces pasa que de repente te tiene que dar 20 toneladas y te da 23. Ahí la diferencia es grande. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor Ujú. con 20.457 y el otro me da 20.452, yo digo, bueno, ahí la precisión no es demasiado.